Buenas, a nosotros nos corresponde hablarles sobre el modelo curricular de Ángel Díaz Barriga. Los integrantes son Steven Díaz y Keila Mora. ¿Quién es Ángel Díaz Barriga? Doctor en Pedagogía, investigador emérito, aportó al campo de la didáctica, currículum y la evaluación educativa. Ángel Díaz Barriga hace un cuestionamiento a los problemas del aula. Con el pasar de los años, el currículo es algo que ha tomado una gran importancia con respecto a la educación de las personas, donde el docente cumple un papel muy importante y se encuentra en la atención de todos, pues estos deben ejecutar los programas de estudio que las instituciones exigen que cumplan. Sin embargo, el currículo es considerado como un punto de inicio, dado que los docentes entienden que tienen que adaptar estos programas de estudio a cada situación y posibilidades de aprendizajes de cada grupo escolar, donde es necesario una buena didáctica. Por todo lo anterior es que Díaz Barriga replanteó los sentidos de los programas curriculares, donde quería una combinación entre el concepto y la reflexión analítica para así incluir más la didáctica, proponiendo así distintos elementos para efectuar con éxito el proceso educativo. Modelo de desarrollo curricular. Se entiende que un educador necesita tener los elementos necesarios para analizar y comprender los programas de estudio, lo cual hace efectivo el principal objetivo de la educación, donde el currículo contribuye a que, al estar fuertemente conectado con el sistema educativo, los estudiantes obtengan los aprendizajes requeridos de las metas curriculares, donde se garantice la recepción y transmisión de saberes y así también evitar redundar los contenidos. Queremos destacar la frase dicha por Díaz Barriga donde nos menciona que la construcción de programas de estudio se encuentra en el eje de esta articulación, didáctica currículum. De lo curricular se destaca la búsqueda de un contenido que se va a enseñar y de lo didáctico que apunta a redefinir una situación global en la que el contenido se enseña. Por ello, Díaz Barriga desarrolló un modelo de desarrollo curricular que se basa en 4 grandes etapas. La primera, determinar contexto, la cual se refiere a la determinación de la dinámica institucional, estrategias posibles y conformación de grupos de trabajo. La segunda, investigar. En esta etapa, el autor propone la realización de investigaciones sobre el estudio de las profesiones y el mercado profesional, de otros planes de estudio nacionales e internacionales, el contenido, los docentes y la institución. La tercera etapa es definir. Con base en los estudios de las dos etapas anteriores, establecer la orientación básica del plan de estudios, los conocimientos básicos, aplicados o competencias de cada segmento de conocimiento y su perspectiva metodológica. La cuarta y última etapa es traducir. Consiste en traducir el proyecto institucional al curricular, sus principales orientaciones pedagógicas y definir los tramos curriculares, el establecimiento del perfil de ingreso y de egreso y la formulación de objetivos globales de habilidades o competencias. Problemática curricular. El campo del currículo, a ser tan amplio, da lugar para que haya distintas perspectivas sobre este, lo que provoca que haya discusiones o debates por las múltiples temáticas que presenta. Se dice que este campo atraviesa tensiones en las entidades educativas y en los diferentes puntos de vista de los educadores o investigadores, provocando un problema. Las instituciones educativas requerían una disciplina que examinara las dificultades en la enseñanza desde una dimensión institucional, dado que en ocasiones los docentes no pueden concluir con éxito todo el plan de estudio en clase, lo que provoca que se pierda el sentido curricular planteado inicialmente y se deja por fuera muchas experiencias educativas. Díaz Barriga discute con claridad, suficiencia y concisión los dilemas que enfrentan los diseñadores del currículo, como problemas conceptuales, organización por asignaturas versus integración de contenido, la flexibilidad curricular versus la laboral y la profesional, currículum integral y la articulación educación-empleo. Enfoques curriculares.
Es importante destacar que Díaz Barriga nos intenta expresar que esta propuesta va orientada a buscar un cambio en la manera en que se ha implementado el currículo en los últimos tiempos, el cual busca hacer una reestructuración curricular por competencias. Y para poder entender adecuadamente hacia dónde está enfocada esta propuesta, es necesario comprender qué significa el término competencia. Competencias es un término joven en la educación. Sin embargo, los sentidos en que se emplea reflejan un cierto grado de confusión. Su uso esconde múltiples conceptos que no necesariamente ayudan a orientar el trabajo educativo. Entre los educadores y entre los especialistas en educación existen posiciones muy encontradas respecto de su incorporación en el campo de la educación. Unos los rechazan por el sentido practicista que subyace en su formulación por considerar que el término competencias es totalmente opuesto a una de las finalidades sustantivas de la educación, que es formar al ser humano. Al rechazarlo, consideran que se está concediendo una prioridad excesiva al mundo del trabajo, a la inserción eficiente en una sociedad productiva, en detrimento de una mínima formación conceptual y del abandono a un conjunto de valores que permiten apoyar el proceso de constitución del humano en la persona. Seguidamente hablaremos acerca del enfoque laboral de la propuesta de Díaz Barriga. Este primer enfoque consiste en explotar las competencias de los estudiantes basados en las necesidades de mano de obra e insumos de cada país, los cuales requieren de personal capacitado que satisfaga la demanda laboral necesaria. Para Díaz Barriga se trata de una aproximación muy natural en el ámbito de las competencias, dado que el término llega a la educación desde el mundo del trabajo. Además, este enfoque se refiere al tema de las competencias laborales en donde se reconoce que el elemento común de una competencia laboral es la orientación hacia el desempeño en el trabajo, con un importante acervo de capacidades personales y sociales, como trabajar en equipo y saber relacionarse, que incluyen además la noción de flexibilidad y capacidad de resolver situaciones, sin recurrir a un patrón de comportamiento previamente establecido. Enfoque conductual. Este enfoque está orientado básicamente al análisis de competencias desde un punto de vista conductual y de comportamiento, en el que se ponen en manifiesto los resultados de habilidades y destrezas conseguidas con base en esto. Para Díaz Barriga, esta perspectiva se encuentra estrechamente ligada a la perspectiva laboral, ya que se formuló la teoría de objetivos comportamentales desde la perspectiva del análisis de tareas. En este desplazamiento sutil proponen que una competencia se formule con un verbo, una conducta o desempeño y las condiciones de ejecución que permiten su evidencia. Esta propuesta no difiere de las elaboradas por los diversos autores que sostienen la propuesta curricular por objetivo de comportamiento. Por ello podemos afirmar que el diseño curricular por competencias ha sido el espacio para permitir el retorno de la teoría de objetivos conductuales a la educación. La elaboración de planes de estudio y programas educativos a partir de una estructura comportamental ha tenido una influencia muy importante en el trabajo curricular, pero claramente sigue siendo un modelo conductual de trabajo, donde las supuestas articulaciones entre conocimientos, habilidades y actitudes no se logran materializar, dado que se parte de una visión conductual y fragmentada de las competencias. Enfoque etimológico. Este enfoque pretende abordar las competencias desde un origen etimológico del vocablo competencia, que se refleje ampliamente en la parte de ciencias sociales. Para Díaz Barriga, una de las estrategias que han seguido algunos autores en el campo de la educación para defender que el tema competencias se encuentra alejado de las políticas globales recientes o de las perspectivas más cercanas al pensamiento laboral tecnicista
es plantear que el término tiene una larga historia en el desarrollo de la humanidad, justificando que no solo se refiere a su uso más común, el sentido que tiene una competencia deportiva, una social o profesional, sino acudiendo a su sentido etimológico. Si bien esta perspectiva en el debate por competencia no es dominante, sino que de alguna manera se puede considerar marginal, sí se puede afirmar que es empleada de alguna forma para lavar la cara del concepto, en un intento de que desde su origen no quede vinculado únicamente al tema laboral, que sin lugar a dudas constituye la parte más significativa del mismo, pero comete un grave error al omitir que los conceptos también están marcados por elementos del contexto social de donde surgen. Enfoque funcional o sistémico. Cuando se habla de un enfoque funcional, se entiende que es una perspectiva en la que se infiere que todo el conocimiento adquirido, gracias a las competencias de los seres humanos, debe tener alguna utilidad en la vida de las personas. O sea, que todo lo que se aprende tiene que tener una utilidad inmediata en la vida. Por esa razón, según lo que indica Díaz Barriga, se utiliza este enfoque a nivel mundial para comparar el desempeño de los estudiantes de distintos países, los cuales deben mostrar los mismos aprendizajes sin distinción alguna. Pero cuando se habla propiamente de este enfoque, se pueden visualizar las siguientes disyuntivas. Primeramente, una crítica a la perspectiva escolar que reivindica el valor de los contenidos académicos por sí mismos, que ocasiona que estos tengan en el aula un tratamiento solo escolar o enciclopédico. Y por otro lado, una reivindicación de la necesidad de articular lo que se aprende en la escuela con la vida cotidiana, cuestión que sin lugar a dudas es relevante. Sin embargo, ni los que defienden este enfoque ni sus desarrollos reconocen la necesidad de establecer saberes básicos como un antecedente indispensable para el desarrollo de una competencia, ya que sin el logro de estos conocimientos no se puede avanzar en impulsar aprendizajes complejos ni aprendizajes para la resolución de problemas, que es muy importante. A partir de esto, uno podría concluir que el objetivo de este enfoque es el de impulsar a los estudiantes a que adquieran conocimiento de una manera menos memorística y estática, por una más vivencial. A propósito de esto, Díaz Barriga amplía que se hace un esfuerzo singular por buscar que un individuo no reproduzca la información, sino que emplee la misma en la resolución de problemas lo más cercano posible a la realidad. Esta idea busca trastocar de fondo la visión enciclopédica que acompaña el trabajo escolar. Es pretenciosa, así como son pretenciosos sus impulsores, al no reconocer los rasgos específicos culturales y políticos que dificultan la ciudadanía global que pregonan. Reflejan al mismo tiempo un tipo ideal de competencia, a la vez que desconocen procesos específicos que tienden en los hechos a discriminar lo que se realiza en el tercer mundo. Competencia clave, individuo funcional y nueva ciudadanía son los ejes de este discurso. Enfoque socioconstructivista. Este enfoque se caracteriza por tomar en cuenta al individuo como parte fundamental en la construcción de sus propios saberes, donde se busca que el ser humano explote sus capacidades, dando mucha relevancia al contexto del aprendizaje que permita, mediante situaciones reales, crear conocimiento. Para Díaz Barriga, la perspectiva socioconstructivista ha permitido generar una visión diferente del trabajo por competencias en educación. En una época como la nuestra, donde se hace énfasis en abandonar la enseñanza frontal y pasar a enfoques centrados en el aprendizaje, el trabajo por competencias vuelve a enfatizar una aspiración más que centenaria en la perspectiva didáctica,
al considerar que la importancia de la labor escolar y del trabajo docente es armar espacios que permitan que un estudiante, a partir de su acercamiento a objetos cognitivos, vaya construyendo su propio andamiaje de información. Enfoque pedagógico didáctico. Finalmente, abarcamos el último de los enfoques en la propuesta de Ángel Díaz Barriga para el currículum. En este enfoque se da relevancia al crear diversas estrategias en las que se puede erradicar la enseñanza enciclopédica mediante la implementación de diferentes planes pedagógicos, los cuales busquen un adecuado aprendizaje basado en la experiencia del estudiante. A propósito de esto, Díaz Barriga amplía que los modelos educativos que subyacen en esos dos momentos del aprendizaje didáctico constituyen una perspectiva estructural en la definición de modelos de enseñanza. Las diversas propuestas de trabajo actual en el aula responden de distinta forma a ello. Se trata de los tutoriales de cómputo o de los modelos de resolución de problemas. Además, Barriga menciona que Dewey, antes de formular su teoría de la experiencia, realizó una serie de planteamientos con relación al campo del currículo, en los que critica el poco valor que tiene en el trabajo escolar la retención de cierta información de matemáticas, ciencias e historia. En contraparte, propone que el aprendizaje escolar tenga un fundamento real en la experiencia del alumno, y de esta manera afirma que la educación debe fundarse en una teoría de experiencia, la cual reclama una interacción entre el individuo y los objetos. Evaluación. Continuando con el análisis de la propuesta de Ángel Díaz Barriga, vamos a hablar ahora del tema de la evaluación, la cual es una parte fundamental del currículum, ya que éstas pueden dar una respuesta a la problemática curricular. Este contenido tiene un objeto de estudio, el cual es el de obtener un análisis del progreso educativo en las personas. La evaluación se ha construido a partir de distintas posturas teóricas y disciplinarias y por idénticas razones sus ideas y sus usos son igualmente complejos, diversos, se debaten contradictoriamente según los intereses sociales y posturas desde donde se les aborda. La consecuencia de esta diversidad de significados en el ámbito de las prácticas de evaluación curricular nos lleva a percibir que este campo comprende múltiples objetos para ser evaluados según el enfoque epistemológico, el interés social y académico, político, cognitivo disciplinar y otros que sustenten al evaluador. Dicho esto, es importante mencionar que la diversidad de abordajes de la evaluación curricular es un asunto complejo que no debiera ser considerado parcial y aisladamente, que todos los objetos de evaluación deberían integrarse, si bien existen contradicciones en el sistema educativo nacional, tanto en el plano político y educativo como en el de la producción de conocimiento. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el contexto social. Los cambios en los últimos años debido al afianzamiento de los procesos de globalización de la economía en el mundo, así como el acelerado impacto de la ciencia y la tecnología al deterioro de la calidad de vida, entre otros problemas, obliga a todo el sistema educativo a enfrentar retos que los cambios traen consigo. Esto tiene como finalidad reestructurar los planes de estudio para adecuarlos en términos de un proyecto educativo a la situación actual, a los avances científicos tecnológicos y a los retos de carácter social, político y cultural que se enfrenten en este siglo y también el interés por conocer y comprender lo que está sucediendo en relación a los procesos curriculares. De toda la investigación que se realiza en la parte de la propuesta de Ángel Díaz Barriga, se pueden sacar diferentes propuestas por considerar. Una es promover eventos u otros mecanismos de difusión e intercambio que acerquen a los grupos de evaluadores con el propósito de intercambiar sus experiencias.
promover que los grupos, ya sea académicos, no necesariamente expertos, así como estos últimos tengan una participación mayor en los procesos de intervención curricular, promover líneas de investigación sobre el tema de evaluación curricular, por medio de las cuales se profundice en el conocimiento y comprensión, y desarrollar mecanismos de participación que involucren a todos los académicos que han tenido la experiencia de haber desarrollado evaluaciones curriculares en sus respectivas carreras, sin importar el área de conocimiento a la que pertenecen. ¿Hacia dónde va el currículum? En tiempos actuales, donde se ha visto la evolución del desarrollo del campo curricular y de las disciplinas que convergen en el mismo, así como a las grandes líneas en las que se van definiendo los proyectos educativos, conviene preguntarse sobre el futuro próximo del campo del currículum. Esto con la finalidad de reconocer que en este ámbito de conocimiento y práctica se integran diversos elementos, entre los cuales reconocemos un desarrollo teórico conceptual, un desarrollo práctico y de técnicas para mejorar los planes y programas de estudio, y el empleo de diversas metodologías para realizar estudios sobre diversos tópicos del campo curricular, ya que en la actualidad el desarrollo del campo del currículum se encuentra entrecruzado por actividades realizadas en alguna de estas tres tipologías. Ahora a ver, conviene plantearse la pregunta de cuál es el papel de la teoría en el campo curricular. Y con esto partimos de reconocer la necesidad de conceptualizar el desarrollo curricular frente al tecnicismo que lo caracterizó anteriormente en la elaboración de planes y programas de estudio en nuestro medio. La reacción fue la necesidad de establecer los fundamentos conceptuales del currículum. Y es ahí donde estamos en la obligación de analizar hasta dónde el término que se emplea en el campo curricular respeta realmente el rigor o la estructura de la disciplina de origen. En algunos casos ello se puede reconocer, mientras que en otros tendremos que aceptar que dicho concepto forma parte más de una moda antes que de un concepto que permita clarificar un problema específico en lo curricular. Entonces, con base en esto, podemos orientar un poco acerca de hacia dónde podemos llegar con el currículum en el futuro, más que todo en el campo de práctica. Y se considera, según las teorías de Ángel Díaz Barriga, que hay tres pilares en los que se puede enfocar el currículum. Uno es la eficiencia, como necesidad de generar una formación para resolver una multiplicidad de problemas del mundo que nos rodea. Otro es una educación que recupere la dimensión valoral como estructurante de lo humano. Tolerancia, respeto al otro y capacidad de estar bien con los demás y consigo mismo son los retos de una educación del futuro. Y por último, un ser humano que haya desarrollado las habilidades tecnológicas que demanda el nuevo siglo. Esas tecnologías que, a la vez que lo acercan a la información, pueden deformarle su percepción de las mismas. Tomando en cuenta esos tres aspectos y trabajando en mejorar cada vez más los planes de estudio y de la creación de currículum, es que podemos pensar en ir incrementando la capacidad de aprendizaje en los estudiantes y con ello que tengan cada vez más una mejor calidad de educación. Conclusión. A manera de cierre de esta investigación, pudimos comprobar que la propuesta de Ángel Díaz Barriga desarrolla un modelo curricular el cual prepondera el contexto social como base para garantizar el éxito académico de las personas. El desarrollo de los diferentes enfoques en la propuesta que realiza es vital para garantizar el desarrollo integral de los individuos, ya que considera diferentes aspectos, los cuales buscan erradicar una educación meramente enciclopédica por una educación mayormente vivencial, acorde con las exigencias del mundo que nos rodea. Es importante para nosotros, como futuros docentes, apelemos por estrategias curriculares como esta, para poder orientar de una mejor manera a los estudiantes en su proceso formativo
en el que los valores como el respeto y la tolerancia sean pilares fundamentales en la vida de estos. De esta forma, cumpliremos con el objetivo primordial de la educación, el cual es formar seres integrales capaces de enfrentarse a las barreras que se presentan en el mundo en que vivimos. El compañero Steven Díaz y mi persona les agradecemos su atención. Esperamos que esta exposición haya sido de mucho provecho y enriquecimiento para ustedes.